estás en el borde, o sea, si ves que van a haber deformaciones importantes, ahí sí haces un modelamiento numérico para sustentar valores de factores de seguridad por ejemplo más bajo, o para sustentar una posible remediación, ¿no? Eso es ese es el enfoque que se tiene cuando se hace una evaluación de la ecuación. Pero eso ya es como parte de todo el proceso ingenieril, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? A ver, ¿a qué nos lleva este método? ¿O qué hacemos con estos resultados? Ok, esto por ejemplo son relaciones actuales, los que dije que quería presentar. Acá tenemos capacidad y demanda. Y estos son los casos históricos o la base de datos de sismos reales, ¿no? Lo mismo acá, esta es la metodología de SEED de 2003 y este es de Idris y Bollinger, 2008. ¿Quién está un poco familiarizado con estas metodologías para saber? La de SEED es la más usual, digamos, ¿no? Claro, la de SEED del 71, del 83. En la universidad incluso. Claro, la de SEED este es SEED hijo. Este es Raymond SEED, que es profesor en Berkeley. Y Harry Bolton SEED, que fue el padre, digamos, propuso la metodología con Idris, ¿no? Pero este es SEED hijo, de 2003. Idris fue alumno de SEED y propusieron justamente el año pasado, hace unos meses, sacaron su última versión con respecto al 2008. Hubo una gran pelea pues entre ellos dos, entre SEED hijo y Idris y Bollinger, porque básicamente lo que él dice, así para hacer la historia corta, es que su método es inseguro, unsafe, además es como que tiene muchas deficiencias y que si usted lo usa puede poner su proyecto en riesgo. O sea, si leen el reporte, es un reporte como de 50 hojas donde explica por qué. Es ya una pelea pues como se dice, de académicos, ¿no? Y al final ellos también le responden en otra carta. O sea, al final se ha formado una comisión en Estados Unidos por, digamos, académicos independientes, donde van a hacer un documento, se van a reunir y van a proponer curvas ya unificadas, si se puede decir. Entonces, de hecho eso lo voy a demostrar en dos casos del sismo de Haití, donde comparé estos dos y comparé la metodología de Olson y Stark, que se aplicaba netamente a suelos con pendientes, ¿no? Entonces acá, ¿qué se observa? Tienen los casos que licuaron o no y las curvas que proponen estos con la metodología de SEED. Por ejemplo, tienes de magnitud referencial de 7.5 y de fuerza de una atmósfera. Acá tienes la demanda, ¿no? Demanda, resistencia. Esto sale de tus ensayos de campo, SPT, cono. Lo mismo allá, ¿no? Y la demanda, que son los esfuerzos cíclicos, ¿de qué lo sacas? De tus valores de sismicidad, aceleración máxima, por ejemplo, ¿no? Factor RD. O, si quieres ser más específico, puedes hacer un análisis de respuesta cíclica, o respuesta sísmica, perdón, ¿no? Propagación de ondas. Ahí puedes hallar tu valor de CSR. Teniendo esos dos valores, pues puedes obtener si tu suelo licúa o no. Otra vez, CSR demanda, CRR resistencia. Comparando los dos tengo un factor de seguridad a la contra el fenómeno de licuación, ¿verdad? Podríamos volver a la gráfica anterior, la carta, a las dos gráficas de la izquierda, por ejemplo. Hago mis ensayos en laboratorio para poder tener, digamos, mi ensayo SPT, y entro a la tablita esta y ¿qué tan confiables son? Porque en mecánica solo tenemos este problema, ¿no? Generalmente investigadores de otros países elaboran sus cartas y muchas veces no dicen pues en qué condiciones ni qué tipo de material ni en qué condiciones lo hicieron. Exacto. Entonces simplemente dicen arena, SP y luego valores de NX. Entonces, ¿alguna experiencia en la que hayamos podido confirmar, digamos, alguna de estas cartas ya acá en Perú? Dos experiencias, y la voy a presentar en la parte última de la presentación con el sismo de Haití. Sí, de hecho en el Perú
se usa estas metodologías como rutinariamente en lo que es consultoría. En iPiso, por ejemplo, en este proyecto de presas, usamos Idris Ambology, porque al final, ok, él dice que él no es conservador y todo, pero como práctica común se usa el método de Idris Ambology de 2008. O sea, soy sincero, es lo que se usa en la práctica. Y usamos la metodología de Olson y Stark, porque Olson y Stark está más aplicado a lo que son los compendientes directamente. ¿Por qué? Porque, una vez más, estos puntos de acá son casos históricos, donde ocurrió la licuación. Pero lamentablemente, no lamentablemente, sino que esta metodología de esfuerzos cíclicos, todos sus casos históricos, son con suelos con pendiente cero. Sin embargo, la metodología de Olson y Stark, que voy a presentar en un momento, está basado en casos históricos donde ocurrió licuación en suelos con pendientes, o sea, en presas. Me pareciera que no hubiera mucha duda en elegir uno u otro método. Esto para pendiente y otro para tal. Ese, digamos, sería la idea, ¿no? Y bueno, y cuando uno tiene un proyecto en realidad, como dice, aplica pues no solo un método, ¿no? Pues lo recomendable es aplicar 2 o 3 métodos y a partir de ahí estimar, ¿no? Y es interesante porque en realidad todo esto tiene cierta incidencia cuando ya te vas a nivel de supervisión y todo. Justo un amigo me mencionaba, oye, teníamos un problema de licuación y ¿para qué proyecto era? Para un aeropuerto, creo, o para... Bueno, no tengo en mente el proyecto específico, pero decía, mira, nos reunieron al consultor y a mí, y a la supervisión, y al doctor, ¿me has escuchado al doctor Alba? Él fue mi asesor de tesis, ¿ah? Él fue mi asesor de tesis, yo trabajé con él un año, desde el doctor a 3 partes, ¿no? Entonces, uno decía que el estrato licuable era 7 metros, y el otro estimaba 14 metros. Puta, ahí, disculpen, ahí hay como 7 metros de diferencia, ¿no? Es como que hay que... Y pues el cliente como que estaba ahí, ¿no? Oye, pues decía, ¿no? Y una vez más, todos estos valores de 7 metros 14 depende pues de qué uses, ¿no? Y si aplica en realidad tu proyecto o no. O sea, históricamente la profundidad de licuación que se ha observado no pasa de 15 metros. Como máximo creo que es 14 metros. Lo que es estos casos históricos, esos puntos que ven. Entonces si alguien viene y dice, oye, no, esto va a licuar a los 25, hasta 25 metros, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y manejar rangos, digamos, tener rangos, digamos, rangos, ¿cómo se dice? Rangos de referencia, ¿no? Rangos de valores, ¿no? Entonces esto en realidad tiene mucha incidencia en lo que es la práctica actual. Entonces conocer las deficiencias, conocer qué métodos se han probado, ¿no? Es importante para poder al final tener un sustento técnico, ¿no? Una consulta. Sí. Cuando decimos un terreno se licúa hasta tal profundidad, así sea el mismo terreno de ir para abajo, ya no pasa nada. Es que en realidad puede ser el mismo terreno, pero la resistencia, 2 cosas, o la demanda baja o la resistencia sube. Es por eso que al final lo que uno tiene es una comparación de resistencia, una comparación de demanda, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, como tú dices, en un caso, ¿no? En el caso que tú mencionas, que el terreno sea el mismo, puede ser con otros colores. La demanda es azul, la resistencia es la roja. Puede ser que el terreno sea el mismo, o sea, tiene un valor de resistencia más o menos similar, pero ¿qué pasa con la demanda? Está aumentando, ¿no? O sea, en esta región se ve que no hay licuación. Y en esta región sí, porque la demanda, digamos, superó la resistencia. Puede ser un caso específico, ¿no? Pero generalmente es porque hay un aumento de resistencia. O sea, digamos, ya tus materiales son más densos, ¿no? ¿Quedó eso claro? O sea, depende de cada caso en realidad. Tus valores de N160, depende de tu propagación sísmica, qué materiales tengas. Pero esa es la idea, ¿no? Al final lo que uno compara es lo de acá. Factor de seguridad. CRR, que es resistencia, y CSR, que es demanda, ¿no?
Pues para cada caso esos dos parámetros va a variar. ¿Por qué? Porque CRR puede, ¿de qué depende? Si es el mismo suelo, por ejemplo, ¿no? Ese factor Fs debe ser mayor que 1 Para que no haya licuación debería ser mayor a 1, para que no haya publicación. teóricamente. Pero si tienes 1.1, 1.2, igual vas a tener deformaciones. Entonces, en lo que es licuación, el factor de seguridad recomendable, digamos, para que tengas deformaciones limitadas, mínimo es 1.5, hasta 2, mínimo. Si tienes entre 1 a 1.5 vas a tener deformaciones y ahí requerirías de un análisis deformacional para ver qué es lo que ocurrió, qué es lo que ocurriría ante tu evento sísmico específico. Ahora, tenemos que tener en cuenta que bajo estas metodologías no tienes conocimiento de cuánto se va a deformar tu terreno, ¿no? O sea, simplemente es como que sí y no, licuado o no. Pero tú como a veces, como diseñador, quieres saber cuánto se mueve en realidad. Entonces es el siguiente paso, hacer un análisis deformacional. O un análisis de respuesta sísmica, donde tú vas a tener valores de corte, ¿no? Esto se mueve lateralmente 30 centímetros en el tiempo historia. Pues para ahí uno que hace, elige sismos específicos. Por ejemplo, en tu registro del IGP puedes agarrar tu sismo del 74 y propagar esa señal sísmica arriba. Lo propagas conociendo tus materiales geotécnicos o propiedades dinámicas. Es una propagación sísmica. Y con esa propagación tú puedes saber cuánto es que se va a mover esto lateralmente, deformaciones cortantes laterales, esfuerzos cíclicos laterales. Entonces, retornando a la pregunta, el factor de seguridad debería ser mayor a 1 para que no ocurra licuación, pero hay que tener en cuenta las deformaciones, por eso se recomienda un factor de 1.5 a 2, ¿no? Para disminuir, limitar estas deformaciones que se pueden dar por el fenómeno de licuación. Esto es lo que les explicaba en lo que es el suelo con pendiente. Básicamente, la resistencia a licuación cuando tenemos un alfa mayor que 0, otra vez alfa es la razón, ¿no? ¿De qué? De los esfuerzos de corte, adelante, horizontales entre los esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces es un valor adimensional. Acá está. Es simplemente la resistencia de licuación cuando tenemos pendiente 0, alfa 0, multiplicado por este factor de corrección. Una consulta. El esfuerzo efectivo es no drenado, ¿no? Drenado. Los esfuerzos efectivos, digamos, ¿qué quiere decir con drenados o no drenados? Cuando está con agua, poros. Es independiente, digamos. Pues el esfuerzo efectivo en realidad lo que te representa son las fuerzas de contacto partícula. Puedes tener agua o no. Obviamente va a variar el valor si tienes agua. Van a disminuir los esfuerzos efectivos. Por hablar de esfuerzos efectivos estoy hablando de justamente esfuerzos totales menos la expresión de poros, ¿no? Estoy hablando de las fuerzas partículas. Obviamente si tienes agua va a disminuir este esfuerzo efectivo. O sea, tienes que tomarlo en cuenta para tu cálculo inicial. Por ejemplo, tenemos el mismo perfil de suelo. Todo es arena, ¿no? Arena. Y eso es un material seco. Ponle 100 metros o 10 metros. 10 metros. El valor de esfuerzo efectivo a la mitad de este acá, ¿cuánto va a ser? Hablamos de 5 metros por 10, estamos hablando de 50 kilopascales aproximadamente, cuando tienes agua. Cuando tienes un terreno seco, ¿cuánto sería? Que sea de la Molina, cuando llegue.